Buenas noches, alumnos. Hoy vamos a estar hablando de lo que es la úlcera péptica. Vamos a estar definiendo, vamos a hablar unos síntomas característicos de la úlcera péptica, cómo podemos identificar, por ejemplo, la úlcera péptica, cuáles son esos fármacos utilizados para la úlcera péptica también. Vamos a estar hablando. Bueno, la úlcera péptica está definida, es un defecto focal de la mucosa gástrica o duodenal que se extiende hasta la submucosa o hasta capas más profundas debido al desequilibrio entre la acción del ácido péptico y las defensas de la mucosa. ¿Qué nos dice entonces? Que la úlcera péptica se genera en la parte estomacal, ¿verdad? Empezando de la parte de la mucosa gástrica y la parte duodenal, ¿verdad? Sentimos esa acidez, esa molestia, parece que tenemos un fuego por dentro, eso sería lo malestar específico. Habla un poco también de la pérdida de la integridad de la mucosa gástrica o duodenal que produce un defecto local o excavación a causa de inflamaciones activas. Entonces, ¿qué nos dice también? La pérdida de la integridad de la mucosa gástrica, la parte de la mucosa y la parte duodenal también puede deberse. Hablemos un poco de los inhibidores de la bomba de protones. Los inhibidores de la bomba de protones reducen el ácido gástrico y protegen al revestimiento del estómago, y del duodeno. Aunque estos inhibidores no pueden destruir lo que es la parte de pylori, que es una bacteria que puede estar presente, ayudan a combatir las infecciones causadas por las bacterias. Los inhibidores de bomba de protones incluyen. ¿Qué significa? Estos son un tipo de medicamentos que se utilizan, no dice para tratar si en caso de que la úlcera péptica sea producido, dice, a consecuencia de cierta bacteria, la pylori, por ejemplo, ¿verdad? En cambio, nos ayuda a que estos medicamentos de que vamos a hablar, a calmar lo que es el tema de la acidez principalmente. Entonces está el esomeprazol, que su nombre comercial sería la Nexium, y está la dexlansoprazol, que es la Dexilam. Estos son derivados o conocidos como, conocemos también, está el omeprazol, que es el Prilosec o Cegerit, su nombre comercial. Está también lansoprazol, que es Prevacid, su nombre comercial. Está también el pantoprazol, Protoxid. Está la rabeprazol, Acidex, que es su nombre comercial. Entonces estos son tipos de protectores gástricos que nos ayudan, como dije, a disminuir esa acidez, molestia que a veces tenemos en la parte de la mucosa gástrica. Bloqueadores de receptores de histamina. Los bloqueadores de los receptores de histamina funcionan obstruyendo la histamina, una sustancia química en el organismo que le indica al estómago que produzca ácido. Los bloqueadores de receptores de histamina incluyen, ¿qué nos dice esto? Que esto es una parte histamínica que produce, que dice la acidez, ¿verdad? Empieza a tener esa sensación de malestar que nos sube, sensación de quemazón por dentro mismo, y que esto nos ayuda bastante a reducir, dice. ¿Cuáles son estos fármacos? La cimetidina, que su nombre comercial sería el Tagamet. Después está el famotidina, que es el Pexidil. Después está la ranitidina, que es el Santac. Hay otros nombres comerciales también que podemos encontrar. Protectores de nisatidina, que es Axitamine, otro fármaco específico. Protectores.
Los protectores recubren la mucosa y las protegen contra el ácido y las enzimas. Para que se puedan curar, los médicos solo prescriben el protector sucralfato para las enfermedades ulcerosas pépticas. Dice, el paciente debe informar al médico si los medicamentos lo hacen sentir enfermo, mareado o les causa diarrea o dolor de cabeza. El médico puede cambiar los medicamentos. ¿Qué nos habla con esto? Que tenemos que decirle que puede identificar esos efectos adversos que puede causar estos medicamentos al paciente, ¿verdad? Tiene los ciertos síntomas, la acidez, el malestar estomacal en la parte duodenal, y si le damos un cierto medicamento y le vuelve a causar náuseas, diarrea, aumenta ese malestar y es muy molestoso. Si el paciente fuma, debe dejar de hacerlo. También debe evitar el alcohol. Beber alcohol y fumar retrasan la curación de una úlcera péptica y puede empeorarla también. El citrato bismuto es otro tipo de protector de la mucosa. Es el citrato de bismuto que posee los mismos efectos que el sucralfato. Además, presenta un efecto bactericida sobre el Helicobacterium pylori. Aunque por sí solo no es capaz de inducir la erradicación de ese microorganismo. Se utiliza en cuádruple terapia para el tratamiento erradicado, administrándose a una dosis de 120 mg 4 veces al día. El efecto indeseable más frecuente es la tinción de las heces de color oscuro y con menor frecuencia las molestias abdominales. ¿Qué nos dice entonces sobre el citrato? Primeramente, luego habla de que hace efecto sobre las bacterias, principalmente el Helicobacterium pylori, que viene a ser también que puede causar una úlcera péptica, produce lo que es ese exceso de acidez en nuestro cuerpo. Otro medicamento, el azexamato de zinc también. El azexamato de zinc se diseñó exclusivamente para esta patología porque actúa a niveles del tracto gastrointestinal por un doble mecanismo. Por un lado, provoca una disminución de la secreción del ácido al inhibir la liberación de histamina. A partir de los mastocitos de la mucosa gástrica y al inhibir las secreciones del pexinógeno, y por otra parte tiene un efecto protector sobre la mucosa gastrointestinal al estimular la síntesis endógena de prostaglandinas, mejorando el flujo sanguíneo en la mucosa, aumentando la producción y la calidad de moco gástrico. Aunque no son tan eficaces como los antisecretores, la dosis indicada de este compuesto son la prevención de la gastropatía y en el tratamiento de la úlcera péptica, siendo sus efectos deseables poco frecuentes, aunque no obstante pueden presentarse náuseas, molestias gástricas. Las prostaglandinas de la ACE actúan por mecanismo de citoprotección al aumentar el flujo sanguíneo en la mucosa gastrointestinal y facilitar la producción de moco y bicarbonato. A dosis alta puede inducir la cicatrización de la úlcera, pero también, dado que a estas dosis aparece un alto porcentaje de efectos secundarios, tales como diarrea, su indicación actual se limita a profilaxis farmacológica de la gastropatía
Este fármaco potencia el efecto protector de las prostaglandinas, tiene sobre la mucosa gástrica. Sin embargo, para conseguir dicho efecto, deben administrarse a dosis elevadas, induciendo la aparición de efectos adversos. Fundamentalmente, diarrea que puede aparecer hasta el 13%. Pacientes tratados con dicha dosis. La principal indicación de este fármaco va a ser prevención de la úlcera gástrica duodenal asociado a lo que es AINES, los medicamentos AINES, así como prevenir sus complicaciones. Es importante tener en cuenta su acción sobre la contractibilidad uterina, por lo que está contraindicado en las mujeres gestantes o que desean quedarse embarazadas. Entonces todo esto es tanto su uso, su acción y sus reacciones adversas a tener en cuenta. Normas prácticas de utilización de antiácidos. Mejorar de 1 a 3 horas después de las comidas. Hay que consumir. Debe administrarse una dosis nocturna para contrarrestar la hipersecreción nocturna de ácido que aparece como consecuencia del ritmo circadiano, de la histamina de ácido que aparece como consecuencia del ritmo cardíaco de la histamina. Mejor administrar el preparado en forma líquida o bien en comprimidos masticables para que la superficie de contacto sea superior. Separar la administración de antiácidos como otros medicamentos, al menos 2 horas para evitar secreciones medicamentosas. Como consecuencia de la alteración del pH, el aumento del pH conlleva a una menor solución de los fármacos en ausencia del pH urinario. Además, como todos los fármacos que alteran el pH, no solo alteran la biodisponibilidad de los fármacos, sino que también disminuye la absorción de vitamina B12. El hierro aumenta la incidencia de infecciones. Los principales fármacos como las que interaccionan como tetracidinas, digoxina, hierro, aspirinita, quinidina o isoniazida. Fármacos protectores de la mucosa. Los compuestos dentro de este grupo más utilizados son el sucralfalato, el citrato de bismuto y en menor medida el acexamato de zinc y las prostaglandinas. Estos fármacos favorecen la cicatrización sin inhibir la secreción ácida. Generalmente se usan en la profilaxis de la úlcera por estrés, porque dan menor interacciones. Este fármaco va a proteger la mucosa, aumentando sus defensas a través de mecanismos no del todo conocidos. Va a tener una eficacia tanto para el control de los síntomas como para la cicatrización de la úlcera muy inferior. Actualidad prácticamente no se utilizan a pesar de que sus efectos secundarios sean mínimos. El sucralfato es una sal básica de aluminio que prácticamente no se absorbe por la mucosa gastrointestinal, siendo uno de los fármacos más utilizados dentro de este grupo. Actúa formando un gel sobre la base de la úlcera, impidiendo así la disolución de ácido hipéxido, creando una barrera de defensa. Además posee otros efectos antiulcerógenos, ya que inactiva la pexina y estimula la síntesis de prostaglandina. La dosificación puede ser mal cumplimiento. Se administra en ayunas para evitar que se adquiera la proteína de la dieta a dosis de 4 miligramos día, repartidos en
4 tomas. Alcanza un 80% de curación de la úlcera tras 8 semanas de tratamiento. Aunque se ha utilizado en la profilaxis de la gastropatía por AINE, no ha demostrado su eficacia en estudios amplios de seguimiento prolongado. Su efecto adverso más frecuente es el estreñimiento y por ello quizás el fármaco de elección es mejor en mujeres embarazadas dado su bajo perfil de toxicidad. Es decir, que este fármaco sí pueden consumir las embarazadas. Antiácidos. Los antiácidos neutralizan el ácido clorhídrico del estómago. A pesar de no ser gastroprotectores, su beneficio para el tratamiento de la úlcera péptica radica en la disminución de la acidez. La inactividad de las sales biliares y en la péxica han sido de los primeros fármacos utilizados en el tratamiento de la úlcera péptica. La eficacia depende de la dosis, del tipo antiácido, de si se da o no con las comidas. Las formas líquidas, suspensiones administrándose entre 1 a 2 horas después de las comidas, son más efectivas y rápidas en las sólidas, comprimidos. También se puede usar formas dispersables para así conseguir una mayor superficie de absorción. Cuando se administra en ayunas, son efectivos tan solo durante 30 minutos. En cambio, si se administra con las comidas, su efecto antiácido se prolonga durante 2 horas o más. Son fármacos utilizados sobre todo para conseguir un alivio sintomático rápido, principalmente inconvenientes en su acción corta, debido al rápido vaciado gástrico y en la continua secreción ácida, requiriéndose una dosificación repetida a lo largo del día. Por este motivo, no se utiliza como fármaco único para la cicatrización de la úlcera, sino para el alivio rápido de la sintomatología. Asociado a otros medicamentos, son útiles como el tratamiento de apoyo para controlar los síntomas del paciente ulceroso mientras se realiza el proceso diagnóstico o en los primeros días de tratamiento con un fármaco antisecretor. No resulta eficaz en la cicatrización de lesiones, salvo a dosis muy altas que hacen inviable su efecto. El bicarbonato sódico no se prescribe en la actualidad porque se absorbe y puede provocar alcalosis, retención de líquido por el aporte de sodio. Otro de los antiácidos inicialmente utilizados fue el carbonato cálcico. Tampoco se aconseja utilizar en la actualidad debido a complicaciones sistémicas que produce con la hipercalcemia. Dentro de los ácidos es aconsejable utilizar aquellos que no se reabsorban para evitar así la aparición de efectos indeseables. Estos son el hidróxido de aluminio, hidróxido de magnesio. El hidróxido de aluminio puede provocar estreñimientos y el magnesio puede provocar diarrea. Por ello, existen compuestos que contienen una mezcla de hidróxido de aluminio y de magnesio con el magaltrato o el almagato. Actualmente los alcalinos se utilizan en el tratamiento de la úlcera péptica como fármaco subyacente. Los alcalinos, los síntomas. Es difícil recomendar una dosis óptima por ser diferente a la actividad secretora del ácido gástrico y también capacidad neutralizante del preparado elegido. Su uso no está muy aceptado por poder encarar los síntomas de alarma.
hablamos un poco también de lo que son los antagonistas de los receptores. Dentro de este grupo tenemos la ranitidina, famotidina, cimetidina, nizatidina y roxatidina. Actúan bloqueando los receptores de las células parietales, provocando una inhibición de las secreciones ácidas, con lo cual se reduce el volumen total de secreciones, las concentraciones de hidrogénicos, acelerando la cicatrización de la úlcera. A largo plazo, reducen también la incidencia de recaídas. Entonces, estos son todos los fármacos que utilizamos para la úlcera péptica. Y aquellos protectores gástricos que más conocemos son el omeprazol y la ranitidina, que más se suele utilizar. Espero que le haya sido de ayuda este video.